Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, ya no se conectan más compañeros. Les pido disculpas, estaba en una reunión con el señor decano, por eso me demoré un poquito. No sé si antes de iniciar la clase tienen alguna pregunta con respecto a algún tema de las clases anteriores o algún inconveniente que hayan tenido con la plataforma, con las tareas, para revisar. Eh, Voy a ponerme a revisar en este momento de igual manera las fechas de caducidad de cada una de las tareas de la semana, porque tuve un inconveniente con el otro paralelo porque estaban mal configuradas. Ya reviso este momento, ¿ya? Mientras tanto, ¿alguna pregunta, chicos? Ya, chicos, ya revisé si están bien configuradas. Una pregunta. Verán, nosotros tenemos señalado el horario de exámenes, más o menos tendría que ser el día viernes, que es feriado. No sé si ustedes podrían rendir otro día en otra hora para dejarle ya configurado. También está de ponernos de acuerdo con eso. No sé si de pronto en la mañana ustedes tienen libre para configurarle el día que ustedes deseen en la mañana. Me hacen saber, chicos. No sé si Dana, la presidenta, está conectada. En la mañana no tenemos clase, abogado. Entonces, ¿será que les puedo configurar para, no sé, el día martes o el día miércoles, que sería, me parece que es 29 o 30, déjame ver, 28 o 29, para que rindan en la mañana? Por mí sería bueno, día martes en la mañana. Sí, Lisa. Ya, entonces no sé en qué horario quieren, de 10 a 12, de 8 a 10, para dejarles el 28. Póngale de 8 a 10. Creo que de 8 a 10 estaría bien, abogado. Ya, entonces en este momento igual les configuro antes de olvidar. Porque es feriado, no sé cómo iremos a llevar los exámenes, pero es preferible que ustedes ya puedan rendir. Ujú. Ya, chicos, ya está entonces, para que puedan rendir el 28. Igual, si bien está abierto por las 2 horas, el examen tienen un tiempo de 10 a 15 minutos. Déjenme ver cuánto está para decirles exactamente el tiempo el que tienen. Tienen 10 minutos para realizar, ¿no? Entonces, más o menos es en el formato de que hemos estado llevando los test cada semana. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a las semanas, a los temas? Bueno, en el caso de ustedes, no vimos el tema número 3 y 4 porque tuvimos un evento como facultad y no pude darles clases el día viernes que teníamos planificado el encuentro, que era el 27, viernes 27. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a iniciar.
explicándoles de forma breve los temas que hemos tenido todas estas semanas. El tema de la semana número 3 hablaba acerca de las fuentes del derecho. Entonces, las fuentes del derecho son aquellas particularidades que han permitido el origen del derecho. Tenemos fuentes formales y fuentes materiales. Cada una responde a aspectos fundamentales de los cuales está conformado el derecho. Entonces, nosotros no podemos decir que el derecho solo responde a una fuente, sino más bien a una conjunción de ambas. Varios doctrinarios nos dicen que en el contexto en el que se desarrolla el derecho para el que o al que se usa el derecho como en sí como una forma de regulación, más se va a utilizar una fuente a diferencia de la otra. Entonces conocemos que las fuentes del derecho son todos estos actos o eventos que pueden ser, se han repetido de generación en generación o han sido tradicionales y que permiten la modificación o la extinción de una norma jurídica. Estas pueden ir de forma variante dentro del sistema jurídico. Como ya habíamos dicho, el derecho como ciencia es muy variante, entonces puede ser modificado frecuentemente y esto responde a las fuentes del derecho. Entonces podríamos decir que una fuente del derecho, la más importante en sí como parte de la ciencia del derecho, es el comportamiento social, la costumbre y el comportamiento de cada uno de los individuos de una sociedad, que no se parecen, aunque sean muy similares, no se parecen dentro de su comportamiento. Entonces hablamos de que, si bien, como les decía, tenemos varios tipos de fuentes del derecho, tenemos tanto las formales como las materiales, cada una responde a el aporte que dan a la ciencia en sí. Dentro de las fuentes materiales tenemos a los hechos históricos, pueden ser acontecimientos sociales, económicos o políticos que han incidido en la modificación normativa, es decir, este comportamiento social que tiene su origen histórico, social, económico, político, cultural. Entonces, siempre las modificaciones que tenemos dentro de nuestro comportamiento social va a responder a varios aspectos que pueden ser económicos, sociales o políticos. Mientras que las formales, como su nombre lo manifiesta, estas son más apegadas a los textos normativos, a la ley en sí. Pueden ser jurisprudencia, pueden ser normas que se han utilizado en otros estados o se han utilizado para regular este comportamiento en el pasado y que pueden servir de base para la actualidad. Entonces tenemos dos grandes grupos, las fuentes materiales y las fuentes formales. Dentro de las fuentes materiales hablamos de todo el comportamiento en sí social, hechos históricos, factores históricos que regulan o modifican el comportamiento social, mientras que en las fuentes formales hablamos ya de textos que están escritos y que sirven de sustento para el derecho o para la norma jurídica. Dentro de las fuentes formales encontramos, como les dije, la legislación, que puede ser legislación anterior a la actual o legislación de otros países, que de cierto modo aportan o dan ese sustento normativo para nosotros crear una norma. Cuando los asambleístas o en sí la función legislativa crea una norma, no es que se inventa una invención o ahora utilizando la inteligencia artificial, no. Esto responde a un análisis primero social y luego cómo están estructuradas las normas es en relación a cómo o qué ha dicho el derecho que está regulado anteriormente frente a un acontecimiento y se le va puliendo, se le va mejorando, se le va quitando algo, incorporando algo. Entonces, de eso hablamos cuando decimos que es una fuente formal la legislación. Otra fuente formal es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Han escuchado la jurisprudencia? ¿Qué será? ¿Han escuchado que es? Bueno, se utiliza mucho en el derecho el tema o el término la jurisprudencia. ¿Qué será la jurisprudencia? Les escucho. Que está relacionado con la Corte de Justicia, la Constitución del Ecuador. Mm, No mucho, ¿alguien más? Es el conjunto de sentencias y las decisiones que toma la Corte Suprema o Constitucional. No siempre.
¿Alguien más? Pero sí está muy bien su idea. Leslie, ¿alguien más? También es un conjunto de decisiones o sentencias emitidas por los tribunales. Sí. Bueno, en sí lo que dijeron los compañeros está bien. Hablamos de jurisprudencia a los fallos judiciales o resoluciones o sentencias, mejor consideradas como sentencias, que son reiteradas. Es decir, sobre un tema muy parecido, muy similar, se ha tomado una determinada decisión. Entonces, si esa decisión es reiterada para acontecimientos o hechos similares, entonces eso ya forma parte de una denominación de jurisprudencia. Es decir, para casos futuros, frente a unos hechos similares, se va a tomar esa decisión, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la jurisprudencia. Por eso decimos también que es base del derecho, porque se dan cuenta que es una decisión que ya ha sido tomada frente a unos hechos y que se sigue reiterando en esa decisión. También es fuente del derecho, por cómo contribuye a establecer o administrar justicia dentro de un ordenamiento jurídico. Otra fuente formal del derecho es la costumbre. Si bien los comportamientos sociales podrían responder a una fuente material, la costumbre frente a un comportamiento o situación en donde ya se toma una medida para regular este comportamiento y si bien no está escrito, pero se sigue em, comportando de esa determinada manera, también forma parte de las fuentes formales. La doctrina es otra fuente formal muy importante. ¿A qué se refiere la doctrina? La doctrina son aquellas opiniones, aquellos análisis que realizan los estudiosos del derecho o los juristas frente a una norma, frente a algún hecho jurídico y que permite aclarar ciertas nociones del derecho. Entonces, también es una fuente formal porque aclara particularidades para que se modifique o se extinga la norma jurídica. Como les dije, las fuentes materiales, estas responden a un comportamiento social, como responden a hechos históricos que han determinado un comportamiento, es decir, son mucho más informales, no son tan, eh, bueno, no podemos nosotros tomarlas como un precedente para la normativa, pero sí va a ser el sustento. Entonces, nosotros vemos la necesidad de la creación de una norma en base aquí al comportamiento social, entra la fuente material. Y para normar ese comportamiento social regresamos a ver si es que ha habido normativa frente a hechos similares, qué dicen los doctrinarios y creamos la norma. Es decir, cuando nosotros creamos una norma jurídica, una ley, un código, vamos a tener la conjunción de fuentes tanto materiales como formales. En ese sentido, no podríamos hablar nosotros de una jerarquía o importancia de las fuentes del derecho, pues ambas se vinculan y están articuladas, ¿no? Entonces no vamos a hablar que una es más importante que la otra. Quizás muchos doctrinarios sí le dan más importancia a la formal, más importancia a la material, pero siempre van a estar de la mano, ¿no? Entonces, hay que entender que, por un lado, tenemos el comportamiento social y cómo se lleva, cómo se comporta una sociedad determinada y también vamos a hacer el análisis de la normativa previa o incluso una normativa comparada frente a este comportamiento específico. Otro tema importante que tendríamos que observar son los principios generales del derecho. Los principios en sí son mecanismos que permiten el desenvolvimiento de los derechos o en sí del derecho como ciencia. Entonces, al hablar de los principios generales del derecho, podríamos decir que son un conjunto de normas y principios que están o que forman parte de las sociedades humanas y que regulan su comportamiento, siempre con la finalidad de controlar su orden y también con la finalidad ya en sí del derecho de administrar justicia o otorgar justicia. Entonces, dentro de los principios más importantes que están presentes tanto en la Constitución, también en diferentes normas, es decir, está presente dentro de todo el ordenamiento jurídico, sean códigos, leyes, la Constitución, permiten la orientación de estos derechos para su aplicación.
Uno de los principios fundamentales es el que permite que las personas, para que sean sancionadas, deba existir una normativa vigente y que esté escrita. Caso contrario, no se puede sancionar a una persona. Entonces, esta es la base del derecho positivo. Al hablar del derecho positivo, hablamos del derecho escrito. Entonces, si nosotros no contamos con una norma jurídica escrita, es decir, que esté tanto en la Constitución, en la ley, en la norma, en algún reglamento, nosotros no podemos exigir su cumplimiento. Entonces, este principio de legalidad es el principio que es la base del derecho en sí. Para que sea aplicado, para que sea exigido, siempre debe estar escrito. El principio de legalidad impide que una persona sea castigada, sea sancionada por un acto que no esté tipificado, es decir, que no esté incluido dentro de una ley y por lo tanto no pueda ser exigido. Porque recordemos algo, el derecho no solo está para sancionar a quien incumple la ley, sino también para reparar los daños ocasionados. Entonces, el derecho en sí sanciona a quien incumple la ley y a quien haya sido vulnerado por este acto repara. Entonces tenemos una función bilateral. Pero si no existe una ley, una disposición escrita en donde esté este comportamiento y si por este comportamiento tenemos esta sanción, no vamos a poder ni sancionar ni reparar a la persona que ha sido vulnerada. Entonces la legalidad va a ser siempre dual, como el derecho lo es. Otro principio importante que también es la base incluso de nuestra Constitución, de nuestro ordenamiento jurídico, es el principio de igualdad ante la ley. Es decir, todas las personas somos iguales frente a la ley y debemos ser tratadas de la misma manera, sin discriminación, mm, por diferentes razones, que pueden ser por raza, por género, por religión, por estatus social, por educación. Nadie puede ser discriminado y frente a la ley todos somos iguales. Para ello, han existido muchas acciones que el Estado ha tomado para impedir que se vulnere este principio, que también forma parte de un derecho, no solo constitucional, sino también un derecho humano. Tenemos el principio de justicia, que va a estar articulado con el principio de legalidad, en donde eh, el derecho en sí como finalidad va a tener la administración de justicia. La ley y la aplicación de las diferentes normativas siempre va a buscar la equidad y la justicia, garantizando que la protección de los derechos de las personas. Ya habíamos visto nosotros que el objetivo en sí del derecho es proteger los derechos individuales de las personas. Entonces, para eso tenemos diferentes normas, tanto penales, civiles, laborales, administrativas, que protegen los derechos de las personas en diferentes ámbitos. Entonces, la justicia, ¿para qué está? Para a través de esta administración se lleve a garantizar los derechos individuales de las personas. Tenemos otro principio importante que es el principio de buena fe. Este principio, más que un principio constitucional o legal, es un principio moral que ha sido transmitido desde un comportamiento ético-moral y que ahora forma parte del derecho positivo o el derecho escrito. Nos manifiesta que en todas nuestras relaciones, ya sean jurídicas, contractuales o de diferente índole, nosotros debemos mantener una actitud de honestidad, de lealtad y de transparencia en nuestras actuaciones, más aún en los acuerdos que celebremos. Entonces, la buena fe debe impedir que existan hechos que puedan o posiblemente vulneren derechos de las demás personas. Entonces, la buena fe debe estar implícita en todas nuestras actuaciones, no solo de los administradores de justicia, no solo de quienes defienden los intereses de las personas como los abogados, sino más bien de todas las personas. Pues al tener buena fe, nosotros vamos a evitar el cometimiento de infracciones o de infringir la normativa legal.
El principio de proporcionalidad es otro principio importante. ¿A qué se refiere este principio de proporcionalidad? Nos manifiesta que siempre nosotros vamos a tener esta igualdad en cuanto a las medidas y a las sanciones que sean aplicadas. El objetivo siempre va a ser garantizar que frente a un grado de infracción tengamos una sanción proporcional a esta infracción. Esperan un momentito, chicos, ¿ya? Disculpe. Bueno, entonces seguimos. Nosotros siempre vamos a ver o vamos a tener que aplicar la proporcionalidad en cierta medida en cuanto a las sanciones, principalmente las que tienen que ver con infracciones. Como les había dicho, el principio de legalidad está desenvuelto, desarrollado dentro de todo el ordenamiento jurídico y responde al derecho positivo, es decir, al derecho escrito, que para que una sanción, para que una norma sea aplicable debe estar escrita o incluida en un cuerpo normativo, ya sea ley, código o en sí la Constitución misma. Otros principios fundamentales que ustedes van a ver alrededor del análisis del derecho penal va a ser el principio de irretroactividad de la ley. ¿A qué se refiere este principio de irretroactividad de la ley? Y es que frente a un hecho anterior a la ley que se promulga, no se puede, o bueno, cuando es favorable la ley, se puede aplicar en favor en este caso, el presunto infractor. Es decir, las leyes, por regla general, son irretroactivas. Sin embargo, en materia penal, sí pueden ser retroactivas, es decir, pueden aplicarse aún así si hayan sido emitidas posterior al hecho o al cometimiento de la infracción, únicamente porque cuando éstas son favorables al reo. Este es el conocido como dentro de materia penal como el principio de indubio pro reo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Bueno, continuamos, chicos. Dentro del tema o de la semana número 5, ya
Bueno, chicos, continuamos. Perdón. Como les decía, dentro de la semana número 5 tenemos como tema las funciones del derecho. El derecho como ciencia va a tener muchas funciones dentro del desarrollo de la sociedad. En sí, la principal función va a ser el control social. Eh, ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? De regular las relaciones entre los individuos, ¿no? Y permitir este control o límites dentro de cada uno de los miembros de la sociedad. ¿Cómo se hace este control? A través de leyes, de reglamentos, de normativa, que va a asegurar la justicia y sobre todo, como les había dicho, proteger los derechos individuales, ya sea el derecho de igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Además, de cierto modo, prohíbe ciertos comportamientos que son perjudiciales para o vulneran los derechos de las personas y por lo tanto se establecen sanciones frente al incumplimiento de estas disposiciones legales. En sí, va a ser el objetivo controlar o mantener el orden social y prevenir futuros conflictos. Para ello, tanto tenemos jueces de primera instancia, los jueces provinciales y los jueces de la Corte Nacional que van a administrar justicia. También si nosotros podríamos incluir dentro de bueno, de la justicia ordinaria que se denomina con este nombre, podríamos incluir también a la Corte Constitucional, que administra justicia en el ámbito constitucional. Otro punto, otra función importante del derecho va a ser la resolución de conflictos. Frente o siguiendo el mismo análisis, tenemos nosotros, conforme a la Constitución, el reconocimiento de la justicia ordinaria, que como les decía, está compuesta por jueces de primera instancia, jueces de la Corte Provincial y jueces de la Corte Nacional. Y también tenemos por un lado los jueces de el- la Corte Constitucional, pero ellos únicamente dentro del ámbito constitucional. Entonces, esto responde a la justicia ordinaria, pero nuestra Constitución también reconoce a la justicia indígena. Entonces, la justicia indígena es una forma de administrar justicia de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Nosotros no podríamos decir que la justicia indígena responde a un solo comportamiento, a un solo tipo de sanción, sino más bien va a ser variada frente a cada una de las comunidades o pueblos indígenas. Por ejemplo, si es que para una comunidad, no sé, el robo de un animalito tiene como consecuencia el, no sé, caminar desnudo, para otra comunidad, este mismo hecho tiene como consecuencia o como sanción el baño de purificación en el río. Entonces nosotros no vamos a generalizar o a incluir a la justicia indígena frente a un, a lo mejor dicho, a establecer una determinada sanción frente a comportamientos como sucede en la justicia ordinaria. Entonces esto va a depender de cada una de las comunidades, nacionalidades o pueblos indígenas. También tenemos los medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué son los medios alternativos de resolución de conflictos? Estos medios ayudan a la justicia ordinaria para que la justicia ordinaria no se sature. Dentro de los más conocidos de estos medios alternativos de resolución de conflicto tenemos a la mediación y al arbitraje. No sé si ustedes han escuchado estos términos. Principalmente, o en la actualidad, se utiliza mucho, se ha escuchado mucho en el ámbito internacional. ¿Cuál es el objetivo? No saturar la administración de justicia ordinaria y llegar a un acuerdo entre las partes. Los medios alternativos de resolución de conflictos permiten un acuerdo entre las partes, evitando llegar a un juicio. En este sentido, las partes se reúnen con un mediador o árbitro, dependiendo del proceso, y se ponen de acuerdo. Estos acuerdos lo plasman en un acta de mediación o un acta de arbitraje y posteriormente esta acta tiene la fuerza o la obligatoriedad de cumplimiento como que fuera una sentencia. Con esto evitamos llegar a la justicia ordinaria, llegar a los juicios, incluso no tenemos el desgaste individual, el desgaste económico de las partes
y llegamos a un acuerdo armónico. Entonces, el derecho puede ser aplicado tanto en la justicia ordinaria y en los medios alternativos de resolución de conflictos, evitando o llegando a la administración de justicia, solucionando los conflictos existentes dentro de la sociedad. También tenemos una función del derecho como control social. En sí, como ya habíamos visto, esta es la función más importante porque el derecho regula el comportamiento de la sociedad, regula la estructura de la sociedad para nosotros tener un equilibrio social, evitando la vulneración de los derechos y protegiendo en el mismo sentido los derechos fundamentales. Entonces, es importante que frente al cambio social, nosotros tengamos alternativas dentro de la normativa, ¿no es cierto? Entonces vemos que el derecho es muy cambiante, muy dinámico, siempre va a estar en frecuente modificación al hablar de la normativa jurídica. Entonces el derecho va a analizar este comportamiento y va a determinar si es necesario suprimir una norma, si es necesario modificarla, si es necesario emitir una nueva normativa. Entonces, frente a los avances que tenemos incluso de la tecnología, los avances digitales y las demandas cambiantes de la sociedad. Entonces el derecho va a estar ahí, pendiente de cualquier cambio, de cualquier necesidad social para establecer una norma, es decir, para regularlo, para regularlo. Y por eso es que el derecho es muy dinámico y siempre, siempre va a estar en modificación. Quizás las normas que ahora son aplicables, que ahora funcionan muy bien, tienen muy buenos resultados en cuanto a la efectividad jurídica, de aquí en unos 10 años ya no sean tan efectivas, ya no cumplan su papel para el que fueron creadas y tendrán que ser modificadas o adaptadas al comportamiento social de del entorno en el que se va a aplicarlas. El derecho también tiene una función educativa. ¿Por qué? Porque a través de esta coerción, a través de esta limitación, que si no te comportas de esta determinada manera vas a tener una sanción, regula el comportamiento social. Entonces, también es educativa porque ya permite que las personas tengan una forma de comportamiento establecido, porque de lo contrario, si no tienen un comportamiento adecuado, van a tener una sanción. Entonces también la podríamos ver como una función educativa para el contexto social. Otra función es la protección de los derechos y garantías. Como les dije, el derecho siempre va a proteger los derechos individuales de las personas y para eso es que se crean normas, leyes para proteger los derechos fundamentales, para evitar que otras personas vulneren los derechos y si es que existe ya una vulneración, nosotros poder resarcir esa vulneración o poder reparar esa vulneración. Entonces también protege estos derechos. Tenemos varias funciones sociales del derecho que están vinculadas con varios aspectos, como la integración social también. ¿Por qué? Porque el derecho busca una integración social. Al hablar de esta integración social, podríamos incluirla en el derecho internacional público, porque hay aspectos, hay conflictos normativos, conflictos jurídicos que son de índole internacional. Actualmente, con el avance de la tecnología, nosotros vemos que existen delitos transnacionales, es decir, que si bien pueden estar aquí surtiendo sus efectos, quienes están al frente o maquinan todo esto está en otros países. ¿Y cómo sancionamos a estas personas si no se encuentran dentro de nuestro territorio? O al contrario, nosotros aquí somos el cerebro de la organización, mientras que las repercusiones o ya los actos en sí de estas ideas o esta organización va a tener su repercusión en otros países. Entonces, ¿cómo sancionamos? Para ello ha existido o existe el derecho internacional, para que articulemos entre estados las normativas y podamos sancionar con hechos similares a los que los estoy en este momento refiriendo. Entonces, por eso también hablamos de que el derecho tiene esta parte de integración social y siempre va a cumplir con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos, ya sean individuales o colectivos, ¿a través de qué? De la administración de justicia. Entonces, el derecho mantiene el orden
o regula el comportamiento social, mantiene el orden en las sociedades, protege los derechos de los individuos y también, de cierto modo, permite este desarrollo social. ¿Preguntas, chicos? A ver, ¿cuáles eran las fuentes formales y las fuentes materiales? Les pregunto, Alison, diferencia entre las fuentes formales y materiales. Alison, mm, está. Hola, ¿me puede responder la pregunta? No tengo buen internet. Perdón, no le escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya les decía que cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre las fuentes formales y materiales. Que en las fuentes formales está la ley, la jurisprudencia y que en las fuentes materiales está como la realidad, los problemas sociales, las crisis, las ideologías políticas y que Mm, las diferencias es que en las formales tiene el procedimiento un medio de creación de la norma y en las materiales son la causa o razones que motivan a la creación de la norma. ya, gracias, Alison. Listo. Carol, cuénteme usted para usted, cuál es la diferencia entre las fuentes materiales y formales. O póngame un ejemplo. Carol, no está Carol Estrada. Melanie, Lisa, ¿me puede repetir la pregunta? ¿O era la misma sobre las diferencias? sí, las diferencias entre las fuentes formales y materiales. Póngame un ejemplo. Bueno, abogada, un ejemplo de las formales serían los artículos científicos en entrevistas indexadas, como sería el Nutre, el CINCIN, el Scopus y la Web of Science. Y de las fuentes formales serían lo que son las redes sociales, creo yo, videos de YouTube, periódicos. Mucho, alguien más, alguien que le ayude a la compañera dentro de los ejemplos. Dani le ayuda de pronto a la compañera. No, los materiales podría ser lo que estaba explicando sobre los derechos indígenas que tenían la justicia indígena. Ya, pero un ejemplo les decía. A ver, entonces defíname, creo que no está claro eso, defíname qué son las fuentes materiales, qué son las fuentes formales. Partamos de eso, la verdad.
Cuénteme, ¿qué entendió? Verán, chicos, que nos La- están viendo actuaciones. Siga, Dan. las fuentes materiales se trataban lo que es con la jurisprudencia, todo eso. En cambio, Las, las fuentes, la esas eran, jurisprudencia ¿cuál me dijo que eran? ¿Esas cuáles eran? formal, Ya, muy bien. ¿Cuáles más eran las formales? La jurisprudencia, ¿qué más era? podría ser la constitución. La normativa, ya, ¿qué más? Otra más de Mm, la doctrina, también fuente formal. Y ahora las fuentes materiales. tendría que ser como los factores sociales, políticos o económicos también. Muy bien, Dan. Pues nosotros tenemos la diferencia entre lo material y lo formal. Lo material sería el comportamiento social, la costumbre, los hechos que dan origen a ciertas modificaciones de la norma o en sí del derecho, como ciencia, ya lo podemos hablar de forma general. Mientras que las formales son textos. Siempre acuérdense que las formales son textos. Son textos, puede ser la norma en sí, como les decía, códigos, leyes del pasado que más o menos se asemejan a los hechos que se quieren normar, la jurisprudencia o también la doctrina, es decir, son ya textos escritos, ya, y lo material es como un comportamiento social, hablamos de hechos sociales, de hechos que tienen su origen político, económico, de diversa índole, ¿no? Entonces, en sí, la base va a ser la fuente material para que con ayuda de la fuente formal nosotros podamos llegar a establecer una normativa jurídica o modificarla o de cierto modo eliminarla. Lilibet, cuénteme dos funciones del derecho. Dígame, Lilibet, dos funciones del derecho. Dos citas nomás. Ahí hablé algunas, pero solo dos citas quiero. Sería una función de control social Ya, y la otra función de cambio social. ya, gracias. Daniel, otras dos más diferentes a las que dijo la compañera. Abogada, puedo decir dos. Claro, dígame, Kimberly. Podría también ser la seguridad jurídica, la resolución de conflictos, la distribución de recursos también. Como funciones, sí, también. Como funciones objetivas del derecho también pueden ser, Kimberly. Muchas gracias. Dentro de las que les expliqué, ¿alguien más? O sigo preguntando a los compañeros. Podría ser la educativa y de cambio social. Ya, educativa, ya, porque nos dijo de cambio social, me parece que nos dijo Lilibet. ¿Cuál más? Podría ser la función Eh, de resolución de conflictos y la función de protección y garantía de derechos. Ya, muy bien. Muchas gracias, Katy. Entonces tenemos varias funciones del derecho en sí, ¿no? Pero siempre el objetivo o bueno, la finalidad última del derecho va a ser la justicia, ¿no? Y a través de la protección de los derechos, tanto les digo, tanto proteger los derechos, para eso se crean normas, para sancionar quien vulnere los derechos y también por otra parte, para reparar los daños ocasionados de esta vulneración de derechos.
Bueno, chicos, seguimos con... Ya voy a decidir a ponerles una actividad también para que desarrollen. ¿Tienen después de esto clases? Sí, Clases abogada, tenemos presenciales. clases presenciales. ¿Qué tienen? Física, Física. ¿A qué hora tienen? ¿A las 4? sí, abogada, a las 4. Ya, entonces vamos a tener unos 15 o 20 minutitos máximo más para que puedan trasladarse a la extensión, ¿ya? Voy a terminar el último tema que está pendiente, que se refiere, bueno, como habíamos quedado, para que no quede ningún tema en el limbo y que ustedes puedan preguntar. Vamos a ver 2 temas por semana, por la semana en la que no tenemos el encuentro. Es decir, la semana número 6 ustedes no tienen el encuentro, entonces vamos a revisar este tema que se refiere a los elementos del derecho. Todas las ciencias tienen diferentes elementos que permiten su funcionamiento. El derecho también, porque es una ciencia social. Si bien no es una ciencia exacta, pero también tiene elementos que permiten su mantenimiento o su funcionamiento. Dentro de los elementos del derecho, podríamos decir que son los pilares fundamentales que permiten la existencia en sí, ¿no? De el derecho o la aplicación de la normativa en la sociedad. Es importante comprender que para que opere el sistema jurídico de cualquier nación vamos a tener que ayudarnos o vamos a tener que impulsarnos en estos elementos. Uno de los elementos más importantes del funcionamiento del derecho va a ser la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? La norma jurídica son regulaciones obligatorias que están normadas en un cuerpo normativo y que protegen derechos, pero también conceden o determinan obligaciones para los miembros de una determinada sociedad, de un determinado estado, y que de cierto modo, como les habíamos dicho, regulan la conducta humana, garantizando esta convivencia, ¿no? Esta convivencia armónica, el summa causa que nos hablaba la Constitución, ¿se recuerdan? Entonces, en este sentido, Kelsen manifiesta que el derecho es un orden normativo que regula la conducta humana a través de qué? De normas que imponen sanciones frente a incumplimiento de estas normas. Entonces, en sí, eso es la norma jurídica para Kelsen, ¿no? Kelsen es uno de los doctrinarios más importantes de el derecho. Apoya el derecho positivo, que vamos a ir viendo en las próximas clases, la diferencia del naturalismo y el positivismo, o derecho positivo y derecho natural, y cómo Kelsen tiene su aporte o tiene más bien su inclinación a esta teoría del derecho positivo. En sí, las normas jurídicas son es el elemento más importante de la ejecución del derecho. ¿Por qué? Porque permite que el derecho se desenvuelva, cumpla su función. Si no existiera una norma jurídica, bueno, las normas jurídicas, sería imposible que nosotros apliquemos en sí el derecho o lleguemos a un control social. Nosotros veíamos en un principio, ¿no? A través del análisis previo que hacíamos de la historia del derecho como norma, como antes no existía un derecho escrito, si bien existían comportamientos reiterados que formaban parte de estas civilizaciones, pero no estaba escrito, el derecho no estaba escrito, entonces por lo tanto era difícil su cumplimiento o exigir su cumplimiento, mejor dicho. Entonces posteriormente se vio la necesidad de tener un documento que de forma explícita diga que frente a este comportamiento se va a tener esta sanción. Entonces ahí se crean las normas jurídicas o los indicios de lo que ahora conocemos como las normas jurídicas. Entonces, sin norma jurídica no existiría derecho. Otro aspecto muy importante, otro elemento muy importante del derecho son los sujetos de derecho. Entonces, si no existimos nosotros como personas, quien podemos exigir derechos, de exigir el cumplimiento de obligaciones, no tendría razón
el derecho. Entonces debe existir primero la norma y también los sujetos que van a aplicar o cumplir esa norma. Entonces, sin nosotros sería igual innecesario una norma jurídica. Entonces vamos a necesitar de los sujetos, es decir, de las personas y de la norma jurídica. Aquí es importante nosotros diferenciar y bueno, conocer un poquito acerca de las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales, también conocidas como personas físicas, somos nosotros, ¿no es cierto? Somos todos nosotros que tenemos capacidad jurídica. Tenemos esta condición de personas y desde el momento que nosotros nacemos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos esta capacidad jurídica de exigir derechos, de que nosotros, si es que se vulnera nuestro derecho a la libertad, a la educación, cuando somos niños, de exigir nuestro cumplimiento de nuestro derecho. Pero al ser personas naturales, es decir, físicas, adquirimos capacidad legal cuando tenemos 18 años. ¿Qué es la capacidad legal? Para nosotros celebrar contratos, ya sean de compra y venta, de un auto, de una casa, incluso el matrimonio también, que es un contrato. Entonces, esta capacidad para nosotros de asumir la responsabilidad la adquirimos a los 18 años. Esta es la capacidad legal. Entonces, las personas naturales somos todos nosotros, que podríamos decir que somos personas físicas. Pero también existen otras personas, que son las personas jurídicas. No sé si ustedes han escuchado el término de persona jurídica. Las personas jurídicas son todas aquellas instituciones, pueden ser públicas o privadas, que están conformadas para cumplir una finalidad. Incluso tienen una denominación social. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Bolívar es una persona jurídica. Tiene una denominación, tiene un objetivo y existe en sí. Tiene un nombre, ¿no es cierto? Pero para que una persona jurídica pueda ejercer derechos, pueda ejercer obligaciones, debe estar siempre representada por una persona natural o física. Es así que tenemos, en nuestro caso, un rector. En las cooperativas tenemos un gerente, tenemos directores en cada una de las instituciones, ¿no? Entonces tenemos las personas jurídicas que son entes ficticios y que son entidades colectivas, como pueden ser empresas, asociaciones, instituciones, que para actuar necesitan de una persona natural. De esta manera, una de las definiciones que encontramos, nosotros podríamos decir que la capacidad jurídica de obrar o de actuar de las personas depende mucho del sistema jurídico en el que se desenvuelven. Entonces, esto implica que frente a la normativa de un Estado va a depender los derechos y las obligaciones que nosotros tenemos como personas naturales o como personas jurídicas. Entonces tenemos ya dos elementos, ¿no es cierto? Teníamos la norma, teníamos los sujetos, que pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Ahora tenemos otro elemento, que es la relación jurídica. Entonces siempre va a haber una relación jurídica, un hecho que pueda constituir en el origen de un conflicto para que en lo posterior se pueda esto someter a la justicia. Entonces, sin relación jurídica, sin que se involucren los sujetos, no habría razón de la aplicación de la norma. Las relaciones jurídicas son muchas, ¿no? Como les hablaba, podríamos hablar de un conflicto. En este caso, la relación jurídica sería entre el cometimiento de un delito, quién es la víctima, quién es el autor, existe una relación jurídica. En la parte de derecho civil, cuando celebramos nosotros un contrato de compraventa, por ejemplo, quién entrega la casa, el vehículo, quién paga por esa entrega en una relación contractual en derecho laboral. Quien emplea, es decir, vamos nosotros a realizar la tarea y la otra parte, quien nos va a pagar por realizar esa tarea. Entonces siempre debe haber esta relación, que si se incumple esta relación, nosotros vamos a tener una repercusión y ahí va a aplicarse la norma para sancionar y también para resarcir derechos. Entonces tenemos tres elementos hasta ahí: norma, sujetos jurídicos y la relación jurídica. Y también otro elemento fundamental
es la fuente del derecho, las fuentes que habíamos visto. Bueno, aquí no nos vamos a detener mucho porque ya hablamos de esto hace un momento. También las fuentes del derecho son muy importantes, que pueden ser formales y materiales, como lo habíamos manifestado. Otro elemento fundamental es el objetivo del derecho. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser, en este caso, por ejemplo, en una relación contractual de una compra y venta, el intercambio o la entrega del objeto por la entrega del dinero. En una relación contractual va a ser la ejecución de un trabajo. En el cometimiento de un delito va a ser proteger los derechos de las personas, establecer o reparar los daños causados. Entonces siempre va a haber el objeto para el cual se está aplicando la norma. También tenemos una sanción jurídica. A esta sanción jurídica es otro elemento del derecho. No siempre nosotros encontramos una sanción, no siempre el derecho está para sancionar, no siempre. El derecho también regula relaciones, no solo sanciona. Por ejemplo, en el aspecto civil hablamos de la compra-venta de una casa, de un vehículo. No es que sanciona el derecho, ¿no es cierto? En ese aspecto, el derecho está para regular, dice así. Entonces, tú te obligas a entregar el vehículo, el otro se obliga a pagar el valor. Si no se cumplen los dos, si no cumple una de las partes, están incumpliendo el contrato, por lo tanto, se tiene que, no sé, resarcir el contrato o dejar sin efecto el mismo. Entonces, no siempre el derecho es sancionatorio, eso debemos aclarar. Ustedes siempre van a estar vinculados van a estar vinculados con el aspecto penal y el derecho penal sí es sancionatorio, aunque en algunos casos es preventivo también, pero en su mayoría, en un 80% es sancionatorio. Entonces, pero no siempre el derecho a buscar una sanción. Pero en el caso de que exista una sanción, vamos a tener sanciones penales, civiles y administrativas. Pueden estar, en algunos casos se van a aplicar los tres tipos de sanciones, en otros casos solo se va a aplicar una, solo se va a aplicar dos, independientemente, ¿no? En el caso de las sanciones penales, en las sanciones penales aquí sí se pueden aplicar sanciones civiles y administrativas. En el caso de las sanciones civiles, no pueden estar vinculadas con las penales, pero sí quizás con las administrativas. Y en el mismo sentido, las administrativas sí pueden estar vinculadas con las civiles, ¿no? Pero en el caso de las penales, bien pudiera eh, aplicarse de los tres tipos de sanciones. Entonces, las sanciones penales están relacionadas con la privación de la libertad, con las sanciones pecuniarias, es decir, las multas o cualquier otro tipo de sanción. Las civiles, estas están relacionadas con la indemnización, como les decía, el resarcimiento de contratos, es decir, dejar sin efecto los contratos. Y las administrativas también son multas, suspensión de licencias. Las administrativas están sujetas a un proceso administrativo que está vinculado con las instituciones públicas frente al incumplimiento de una disposición legal. No sé si ustedes han visto, hay bastantes reportajes ahora en las redes sociales del ARSA, cómo el ARSA va clausurando ciertos locales, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos ahí un tipo de sanción administrativa. No es civil, no es penal, pero es una sanción administrativa. Quizás las sanciones administrativas para ustedes son un poco más complicadas de entender, pero siempre van a estar a cargo de una institución pública. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, vamos a preguntar. Nicole, cuénteme los elementos del derecho. Dígame al menos dos elementos de todos los que le he hablado. Tenemos sobre el control social que decía que establece las reglas de conductas, o sea, de lo que, cómo tenemos que comportarnos y lo que podemos llegar a obtener si hacemos algo, digámoslo, fuera de la ley. También mencionamos sobre, mm, No, no, de los elementos del derecho, le digo. No de las funciones, los elementos.
¿Alguien que le ayude a la compañera? De pronto, Ariana. Serían las normas, los sujetos jurídicos, la relación jurídica y ya, el otro. No. Muy bien, muy bien, Ariana, muchas gracias. Entonces, todas están presentes dentro de en sí la aplicación del derecho como en sí. ¿Alguna pregunta de estos chicos? De todos los temas que hemos visto la clase de hoy, que hemos visto 4 temas, me parece. ¿Alguna pregunta? Si tienen algún inconveniente con las tareas, por favor, me hacen saber a través de, de la presidenta del curso o el presidente del curso para que yo les pueda ayudar con eso, ¿ya? Bueno, les voy a dejar un tiempito para que ustedes puedan acercarse a las clases en extensión. Que les vaya muy bien. Realicen las tareas dentro del tiempo establecido. Cualquier duda me hacen saber. Nos veríamos en la semana número 7. Esta semana es previo al examen, así que si tienen alguna duda con respecto a los temas que hemos visto, ahí también me hacen llegar esas dudas, ¿ya? Un gusto, chicos. Gracias por conectarse. Les deseo una linda tarde y un buen fin de semana. Hasta luego.